Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y en aliento de murga saldrá. Buenos días, amigos oyentes, un saludo a todos los vecinos. Estamos en esta audición que hemos denominado Bellomión Botasí. Ya hemos iniciado hace un par de domingos este ciclo que va a ir hasta el 27 de marzo, en el marco de esta campaña que lo hemos llevado adelante y se ha logrado esto en base a lo que ha sido la recaudación histórica de firma, que ha permitido que el 27 de marzo los uruguayos vamos a ser prácticamente legisladores ese día y con nuestro voto vamos a decidir el futuro de esta ley de urgencia. Nosotros, ante que nada, el agradecimiento y el saludo a los vecinos del barrio Extensión Sur que nos recibieron el pasado jueves, a los vecinos de Caínza que nos recibieron la jornada de ayer, y el agradecimiento por habernos escuchado ser parte de esta campaña. Hemos recibido, y con alegría, la visita de compañeros integrantes de la Comisión Nacional del Sí, compañeros integrantes, como es sabido, tanto en Montevideo como acá. La comisión se integra por organizaciones sociales, sectores políticos, organizaciones sindicales, y bueno, acá está una representación de ese espectro, como que decíamos, de organizaciones, está representado. En este caso por Sergio Samaruga, un compañero integrante del Sindicato de la Educación Privada, que sin duda que uno de los centros que se ha planteado en este tema de la campaña es el tema de la educación. Pero también es necesario saber y profundizar en qué contexto es que nosotros estamos impulsando este referéndum, por qué juntamos la firma y lo que está en juego el 27 de marzo. Por eso, para nosotros es un gusto y le damos los buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para las vecinas y los vecinos que nos están escuchando. Es un verdadero placer estar acompañando este proceso colectivo que vienen desarrollando ustedes. Hemos visto algunos murales, algunas pintadas, una presencia en las casas con las balconeras. Es decir, hay un tejido social muy activo, muy dinamizado, y eso es un espaldarazo para la campaña en todo el país. Porque carga ánimo, porque también es muy importante darse cuenta que somos miles y miles, que en todo el territorio nacional estamos con esta patriada en defensa del ejercicio de las libertades públicas, en defensa de la democracia, en defensa de los derechos y en defensa de una perspectiva de país en donde los más humildes y los más postergados sean verdaderamente los más privilegiados. En ese contexto, nos parece que esta campaña viene a ventilar un poco un ambiente que estaba muy viciado, ¿no? Viciado por el apuro, viciado por la falta de debate, por el enorme desconocimiento del conjunto de la población, de los casi 500 artículos de la ley de urgente consideración. Se votó entre gallo y medianoche, con muy poco debate institucional y con mucho menos debate social, en donde se transforma el país, a nuestro entender, en términos negativos, regresivos, con pérdida de derechos, con avance de los privilegios sobre el bien común, con un deterioro de los servicios públicos que van a afectar a todo el país, sobre todo al interior, cambios muy negativos en materia de colonización, por ejemplo, que nos preocupan y nos preocupan mucho, cambios muy negativos en materia de combustibles. Bueno, ya vemos lo que está pasando, un aumento del 30% en los primeros meses de aplicación de la ley de urgente consideración, cambios muy negativos en materia de educación, ¿no? Es insólito que en este país se modifique la ley de educación para establecer la educación en primera infancia como no obligatoria, ¿no? Vamos a contramarcha de la necesidad del pueblo, a contramarcha del compromiso con una sociedad mejor, que es cuidar con prioridad a la gurizada más chica. En Uruguay, estos son datos del Consejo Consultivo de Educación en Primera Infancia, un organismo estatal, un organismo público. Tenemos el 60 por 6 de cada 10 gurises que están en la franja etaria de 0 a 3 años están con necesidades básicas insatisfechas. A esa gurizada lo que le decimos es que no va a tener garantizado su derecho a la educación, porque la LUC en el artículo 140 establece que la educación en primera infancia no es obligatoria. Cosa que además se recrudece cuando en otro artículo de la LUC se dice que los padres o los tutores dejan de tener la obligación legal de inscribir a los niños y las niñas en las instituciones educativas. Es muy grave esto para el país, es muy grave esto para la sociedad. Estos son los cambios que no queremos, pero que va a resolver la gente. Pero ¿cómo tiene que resolver la gente? Con información de calidad, escuchando varias campanas y no solo
esta especie de marketing permanente en el que se ha convertido en el gobierno nacional. Estos 135 artículos incorporan amplias áreas de lo que es la vida de nuestra gente. Uno de los temas tan importante está planteado allí y que nosotros queremos derogar es todo el tema educativo, de cómo se afecta a esta educación valeriana que ya ha incorporado en nuestro país hace varios años atrás, varias décadas, y donde en definitiva se quita la presencia y participación de los trabajadores en distintos ámbitos de lo que son los consejos de la educación, y también con cosas puntuales donde se dan determinadas atribuciones al director de escuela que para nosotros no deberían tener esa atribución de determinar qué maestro va a cada escuela o no. Pero para nosotros también, para profundizar esto, es un gusto tener a la compañera Andrea Fagundes, integrante de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Sin duda que es una organización que ya tiene prácticamente 50 años de vida acá en el Uruguay y siempre ha estado en aquella vieja consigna, obreros y estudiantes, unidos y adelante, y para nosotros es importante que los estudiantes hoy estén comprometidos, como han estado siempre, con el tema de la defensa de los intereses del pueblo, de la gente y del país. Por eso, buenos días, Ángela, y es un gusto, los micrófonos están a tu... ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por recibirnos y redoblar la apuesta. Una organización que va a cumplir 93 años en abril, 93 jóvenes años, pero cargada de muchas estudiantes comprometidas con el futuro del país. Una cosa que nos alegra mucho y hemos visto cómo Jóvenes por el Sí en estas últimas semanas también ha crecido un montón de jóvenes que se arriman a las comisiones de los barrios y que tienen interés de formarse, de aprender y de salir a hablar con la gente de lo que es la ley de urgente consideración, desmintiendo esta cuestión que siempre se ha marcado de que a los jóvenes no nos importa la política, que estamos para la nuestra, y para tapar un poco eso y decir que sí, que nos importa el futuro de nuestra gente y que estamos comprometidas en construir un Uruguay mejor. Y capaz que yendo más a lo que tiene que ver en materia de educación, la ley de urgente consideración, son unos cuantos de los artículos que nosotros impulsamos, los que son referidos, 35 más precisamente de los 135, es decir que son muchos, que son muy complejos aparte para entender, que tiene una cuestión que es necesario analizar con mucha precisión, porque a veces parecen cosas que son como, para nosotros es muy grave que se elimine la palabra pública de cada vez que decía educación pública y de repente se tacha en todos lados de la Ley General de Educación. ¿Y por qué nos preocupa? Porque significa que, además de otras cosas que trae la LUC, es darle mayor protagonismo, mayor espalda a la educación privada. ¿Y por qué nos hace ruido esto? Porque nosotras creemos que la educación pública, la educación que nos da el Estado, garantiza que cualquier hija de vecino, pueda acceder a una educación gratuita, obligatoria, laica, que va a tener garantizado que se va a poder desarrollar en su vida y que va a tener eso garantizado. Entonces, cuando se saca todo lo que tiene que ver con referido a pública, cuando se saca que los docentes no puedan opinar sobre el futuro de la educación, que son quienes trabajan todos los días con los gurises, que saben cuáles son sus realidades, que saben cuál es el camino mejor para que ellos aprendan de mejor manera. Entonces, esas cosas nos preocupan porque saca la cuestión de lo democrático de la educación. Significa que ahora la educación va a estar regida o dirigida solamente por quienes están en ese lugar de turno, va a depender del gobierno de turno y no va a depender de un plan político pensado a largo plazo. Entonces, para nosotros que la educación dependa cada 5 años de lo que quiera hacer quien esté al mando es una preocupación y por eso también lo ponemos sobre la mesa para que la gente intente ser parte cada vez más de las decisiones que se toman y por eso también estamos en esta movida de poder llevar información a todos lados, de recorrer el país como estamos haciendo ahora, arrancamos hoy bien al norte del país por Bella Unión, pero que vamos a estar en todos lados para que la gente pueda ser parte del Uruguay que queremos. Entonces un poco esa es la invitación si bien sabemos que son 135 artículos y son muchos, como decía Sergio, de poder entender como en el marco general qué significa esto en la vida cotidiana de la gente. Entonces para nosotras es importante
hablar de eso y bueno, por ejemplo también, solamente como para poner sobre la mesa, la LUC en uno de sus artículos también establece que bueno, que se crean becas para quienes quieran estudiar formación docente. Y bueno, a uno le parecería, bueno, becas, bien, un golazo. Todos queremos becas para los estudiantes. ¿Para quiénes son esas becas? Para quienes quieran formarse en la educación privada, porque no hay formación universitaria docente pública. Entonces significa que el Estado no solamente que recorta presupuesto de la educación, sino que a través de estas becas que crea para la universidad privada, le transfiere gastos directamente a las universidades privadas. Entonces es algo que tenemos que cuestionar bastante, porque bueno, ¿dónde están las cosas que el Uruguay precisa? Y bueno, es invertir en la educación del pueblo, que bueno, es la escuela pública, que es el liceo y la Universidad de la República. Así que bueno, a modo general dejar esas cuestiones sobre la mesa. Nosotros hace prácticamente 2 años atrás vivíamos en un clima impuesto por la prensa de que en definitiva todos los días habían crímenes, habían asesinatos y nos hacían crear un sistema prácticamente de inseguridad, porque mataban a una persona y lo pasaban 20 veces en el informativo, parecería que fueran 20 asesinatos. Eso fue uno de los centros de la campaña electoral pasada. Hay capítulos bastante importantes sobre el tema de seguridad, pretendiendo que con esto van a resolver de fondo el tema de seguridad. Y para hablar de seguridad es un gusto estar con la presencia también del compañero José Carlos Maía, un compañero ya legislador de varios periodos, aparte docente así, de la ciudad de Las Piedras. Y para nosotros es un gusto estar con el senador José Carlos Maía también para profundizar sobre todo el tema del articulado sobre especialmente el tema de seguridad, ¿no? Que es un tema que nos han metido en la cabeza todo aquello, y como que estos artículos serían la solución a esos temas de fondo, sabiendo y somos conscientes que el tema es más allá, el tema tan social, y habría que ver de otra forma cómo podíamos encarar las soluciones a esto. Buenos días, José Carlos. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí conversando con ustedes. En primer lugar, felicitarlos por el trabajo, por lo que están haciendo, por la visibilidad que tiene en Bella Unión, que está en línea con el trabajo que se hizo por la recolección de firmas. Acá tenemos la posibilidad de conversar con las vecinas y con los vecinos a partir de que hubo 800.000 personas que decidieron con su firma que podamos expresarnos y, como muy bien dijo el compañero, ser legisladores ese 27 de marzo y decidir si se sigue con esos 135 artículos. Esos 135 artículos tienen varios ejes fundamentales. Algunos los señalaron. Yo les voy a comentar lo que tú sugerías en la pregunta, Hugo, que es lo vinculado a los capítulos de seguridad. La seguridad es, digamos, el mayor... la carta más frecuentemente utilizada por las derechas en el mundo. ¿Por qué? Porque se apela a uno de los instintos más básicos que tiene cualquier persona, que es sentirse seguro, en el sentido de su salud, en el sentido de su vida, la de sus seres queridos. Y en ese sentido, lo que generan los artículos de la LUC referidos a la seguridad es, paradójicamente, más inseguridad para el ciudadano común. ¿Por qué digo más inseguridad para el ciudadano común? ¿Por qué? Porque le da un peso subjetivo y desbalanceado al Estado sobre el ciudadano común. Paradójicamente, en un gobierno que habla tanto de la libertad responsable, de los derechos individuales de las personas en su concepción neoliberal, paradójicamente el ciudadano con estos artículos puede quedar más indefenso y además sujeto a un paradigma que es errado en el Uruguay y en el mundo. ¿Qué se sostiene? Que cuando vos tenés más penas para los eventuales delitos, vas a tener más seguridad. La vida diaria demostró que eso no es así. Recién terminó el mes de enero, y en el mes de enero hubo 32 asesinatos en los 31 días que tiene el mes. Esos son los resultados tan auspiciosos que nos prometieron y el ministro del Interior señalaban con la ley de urgente consideración. No, sin duda no, porque lo que hace, insisto, es trasladar desde el punto de vista punitivo una asimetría muy importante con respecto al ciudadano. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir, por ejemplo, hay subjetividad. ¿Cuál es la subjetividad? Cuando se habla
de la presunta defensa legítima. En ese artículo aparece el valor de la propiedad por encima de la vida. Antes vos no te podías defender cuando tenías en juego tu seguridad personal. Sí podías. Lo que se agrega ahora en ese artículo es que si vos ves amenazada tu seguridad patrimonial, tu propiedad, podés disparar a otra persona, lo cual iguala el valor de la vida al de la propiedad, cosa que para nosotros es absolutamente regresiva. También establece, por ejemplo, que hay una cuestión que es la afrenta, la ofensa a un policía. La pregunta es, cuando uno va al Estadio Centenario y colectivamente, cuando ingresan funcionarios policiales y se grita determinados insultos, ¿se va a apresar en forma colectiva a una tribuna? La subjetividad de la ofensa está dada por el ofendido y la persona está en ese sentido expuesta a la posible arbitrariedad del Estado. Y cierro el capítulo seguridad con este aspecto. En la LUC no se le da cuenta, como se debería, inmediatamente a un poder del Estado, que es el de la justicia, a la fiscalía cuando se detiene una persona, dejando 4 horas al ciudadano al arbitrio de la policía uruguaya. ¿Es que uno desconfíe de la policía uruguaya por sí? Para nada, todo lo contrario. Uno cree en la honestidad de la policía, pero también cree, más que nada, en la garantía que la ley le tiene que dar al ciudadano. Y así como puede haber un mal carnicero, un mal profesor, un mal albañil, a veces hay malos policías que abusan del poder en circunstancias que uno no quiere. Y en ese sentido, la ley debe dar seguridad al ciudadano honesto. Y esto lo que hace es dejarlo más expuesto, o con un paradigma, insisto, que es darle más autoridad a la policía, cuando ya la tenía, y más delitos, mejor dicho, más sanciones a determinados delitos cuando estos ya existían. Por eso estamos muy preocupados con esto. ¿Por qué? Porque desbalancea, y la verdad, la seguridad que todos queremos, porque queremos más seguridad para los uruguayos, no pasa por la LUC, pasa por una buena gestión con la policía y con una buena administración de la justicia, atacando las cuestiones estructurales que generan la violencia, que generan la inseguridad y que generan la exclusión social. Ese componente es el que verdaderamente está, y no en la propaganda que se hizo en la campaña electoral, utilizando la seguridad de la gente como un caballito de batalla para sumar votos. Y hoy se vio que ese instrumento, que es la LUC, solo sirvió para establecer un marco legal mucho más represivo y mucho más ineficiente, que solo va a traer problemas para el futuro. Se pretende decir por ahí que en definitiva, cuando impulsamos el sí, defendemos el sí, es que estamos en contra de los agentes policiales, sobre toda la familia policial. Y para los que tenemos memoria sabemos que en definitiva defender el tema de la policía, de policía en sí, significa mejorar los salarios, mejorar las condiciones de trabajo, dotarlo de uniformes y de esa arma en condiciones como fueron los 15 años pasados. Porque a veces para charlar sobre estos temas hay que tener memoria, y no de décadas muy lejanas, sino que en los 15 años pasados hay que recordar que la policía triplicó su salario, la gente de primera, y así sucesivamente, se dotó de uniformes, se dotó de vehículos, se dotó de armas, y también se mejoró mucho en todo el tema carcelario, tratando de terminar el hacinamiento que había en el 2005 acá en Uruguay. Eso para puntualizar algunas cosas que también es bueno empezar a contrarrestar lo que se dicen los que defienden el tema del no. Pero también nosotros somos conscientes que este 135 artículo intenta recortar, limitar, mesar lo que es el papel histórico en la construcción de este Uruguay, de lo que han sido las empresas públicas. Empresas públicas que no nacieron ayer, hace muchos años que están instaladas acá en Uruguay, que se nacionalizaron algunas y se impulsaron otras, que permitió que hoy en definitiva cuando vayamos al hospital a buscar un remedio, es con las ganancias de las empresas públicas que se surten a los hospitales de medicamentos, cuando se construye vivienda es con recursos de las empresas estatales, cuando el tema educativo también es con recursos generados por las empresas estatales. O sea que para nosotros, en el Estado que pretendemos nosotros, el país que necesitamos empresas públicas fuertes
Y en esta ley se afecta bastante el patrimonio de la empresa pública. Y sería bueno, en todo caso, profundizar cuál es el rol que nosotros pretendemos de las empresas públicas en esa solidaridad que nosotros estamos construyendo, ¿no? Bueno, voy a hacer 3 comentarios breves, porque en realidad hay mucha tela para cortar aquí, ¿verdad? Pero 3 comentarios breves como para dejar el cuadro visual, ¿no? Por un lado, cambió la estrategia, eso hay que tenerlo claro. Es importante que las trabajadoras, los trabajadores, la familia uruguaya tengan claro esto. Los sectores que son pro mercado, los sectores mercadocéntricos, los sectores que están asociados a las minorías privilegiadas y al gran capital, cambiaron la estrategia. No es la misma estrategia de la calle Padre, cuando con la ley de empresas públicas, ni es la misma estrategia del gobierno de Valle, cuando quiso desmonopolizar ANCAP. Ahora el proceso, la estrategia de la destrucción, del desmontaje, del deterioro de la empresa pública para facilitar su pasaje al sector privado y al sector extranjero, esto es importante también recalcarlo, es el de el rompecabezas. Una pieza por acá, otra pieza por aquí, otra por aquí, y en el proceso largo se termina de configurar la imagen de la privatización. Es decir, no estamos ante la venta del activo, no estamos ante la privatización dura y pura de la empresa, sino ante su desmontaje progresivo. Y esto no solo tiene que ver con la LUC, también tiene que ver con el presupuesto. Fíjense ustedes, este es un dato que los grandes medios de comunicación no hablan, la gente no sabe esto, y esto es muy grave. A la UTE entre el 2020 y el 2021 se le recortaron 250 millones de dólares. La UTE, según la propia UTE, debería tener 8.000 funcionarios, tiene 6.000. ¿Cuál es el problema? Cuando vamos en bajada no pasa nada, pero al mínimo repecho se empiezan a ver los desajustes, los apagones. ¿Cuánto hace que no teníamos apagones como los que estamos teniendo? Yo no sé aquí en Bella Unión, pero en Montevideo son reiterados y prolongados. ¿Por qué? Es ante el mínimo temporal, la gente no da abasto. Hay camionetas en los cantones de la UTE, no hay gente que la maneje. Así de graves son los recortes y el deterioro que se le hace a la empresa pública, en este caso a la UTE. Deteriorarla para demostrar ante la gente que son ineficientes, que funcionan mal. ¿Para qué? Para que la gente se enoje y diga, mejor privatizarla porque van a funcionar bien. Miremos lo que pasa en Argentina. En Argentina está todo privatizado el servicio eléctrico. Y pasan días enteros, ya no horas, días enteros sin suministro de energía eléctrica. Con una energía eléctrica mucho más cara que la que se provee en Uruguay. Entonces, ahí hay un componente de la estrategia que no está en la LUC, pero que sí es parte del proyecto de gobierno. Y en la LUC hay un ataque duro, particularmente hacia ANCAP y hacia ANCAP claramente con la pérdida del control de ANCAP de la fijación del precio de la tarifa. Esto ha traído por consecuencia, como decía hoy, en los primeros 3 meses de aplicación de los artículos 235, 236 y 237 de la LUC, que son los que se refieren a ANCAP, el precio de los combustibles subió un 30% y el supergas de los hogares pasó de 600 y pico de pesos a 700 y pico de pesos. Un incremento significativo en materia de supergas, que es el principal insumo energético de la familia trabajadora. Pero lo peor, que detrás de esto hay una ideología. ¿Qué es la ideología del gobierno detrás de este planteo? Que el Estado no debe intervenir en los precios. ¿Y cuál es el documento que tiene entre manos el gobierno con relación a ANCAP? Que se le quite el subsidio al supergas. Esto implicaría, a la larga, si se le saca el subsidio al supergas, a la larga esto va a implicar un aumento casi del 100% del precio del supergas. Pero al mismo tiempo caería el boleto estudiantil gratuito en todo el país, porque el boleto estudiantil gratuito está subsidiado en parte con los costos de los combustibles. Entonces, si el Estado no interviene en la fijación de los precios de los combustibles, lo que tenemos es que el aumento se dispara 30% en 3 meses, y todos sabemos que después que sube la nafta del gasoil, sube todo, ¿no? Menos los sueldos. Entonces la gente vive peor y se cae en un conjunto de derechos que aseguran calidad de vida. Y el otro gran componente de la LUC que ataca fuertemente en materia de empresas públicas es Antel, con la portabilidad numérica. Pero ¿cuál es el problema? Y esto también hay que decirlo claro, porque los grandes medios de comunicación no lo dicen. Y cierro con esto. Pusimos los zorros a cuidar el gallinero, pusimos el perro a cuidar el asado. ¿Quién es el presidente de Antel? Gabriel Gurmendi. Yo no quiero estigmatizar, solo estoy haciendo una trazabilidad. ¿De dónde viene este señor? Viene a dirigir una multinacional vinculada a la Telefónica, Movistar. La presidenta de la URSEC, la Unidad Reguladora del Servicio de Comunicación. ¿De dónde viene la señora Gurmendi? Viene de la otra multinacional. Claro. O sea, pusimos a los anteriores gerentes de 2 multinacionales que son competidoras directas de Antel
a dirigir Antel y la ORSEC. Entonces, en ese marco está la portabilidad numérica, que es a la larga una condición jurídica para facilitar el trasiego de clientes de Antel hacia Claro y Movistar, en un segmento que compiten en el 85% del negocio de Antel. Y recordemos que el pastel acá es muy grande, y termino con esto. Las utilidades netas, la plata que gana Antel por año son más de 7.500 millones de pesos. 7.500 millones de pesos. Es muy apetitoso el banquete para las multinacionales. A ti como estudiante y como joven, ¿qué le planteas a los jóvenes hoy? ¿Por qué el 27 de marzo deberíamos votar sí? Bueno, creo que el papel de las jóvenes va a ser importante, como fue en otros momentos de nuestro país, donde salimos a defender el boleto gratuito, yéndome más lejos, pero viniendo también más cerca de no a la baja, de también decir que que el miedo no era la forma y votando el no en contra de vivir sin miedo. Y ahora tenemos un papel también que es muy necesario. Necesitamos estar en las calles, movilizadas, necesitamos estar hablando con nuestras pares, pudiendo informar de qué se trata la LUC y sumando a más gente. Creo que esta campaña lo que ha demostrado es que ha crecido desde el pie, que ha crecido desde la gente común, como decía ahora Carlos, y tiene que seguir siendo así, de poder desencartonar todo lo que significa la LUC y lo difícil de entender y traducirlo a cómo nos afecta en lo cotidiano, y sobre todo porque nos afecta peor a los jóvenes en materia de seguridad, en materia de educación, en un montón de cuestiones que de los jóvenes que somos quienes tenemos los salarios más sumergidos, que tenemos peores condiciones laborales, somos los que al final pagamos los platos rotos en muchas cuestiones. Así que es importante estar presentes en esta campaña y sumar a cientos de jóvenes para que el 27 de marzo la campaña de sí tenga un gran triunfo y poder frenar muchas de las cosas que el gobierno intentará también meter después del referéndum, pero si el pueblo organizado tiene la palabra y las mayorías este 27, podremos frenar algunas de ellas. Bueno, José Carlos, para despedirnos, ¿por qué el 27 de marzo votamos sí? Porque los 135 artículos son regresivos para el Uruguay, porque recortan derechos y porque son un peligro para la institucionalidad desde el punto de vista de lo que puede pasar para adelante. Y cierro con esto: si no ganara el sí, que va a ganar, el Uruguay para adelante tiene otros riesgos. Por ejemplo, la ley de seguridad social. Yo le quiero avisar a la gente que, entre otras cosas, haber juntado las 800.000 firmas, frenaron iniciativas regresivas que están esperando ver qué pasa el 27 de marzo para ver si avanzan o no. Es decir, no solo está en juego la LUC y lo que tiene adentro en los 135 artículos, sino lo que se puede venir. Y dentro de lo que se puede venir, y lo digo especialmente para aquellas jubiladas y jubilados y pensionistas que nos escuchan, se puede venir una ley que ya la tienen pronta, que va a suponer recortes en los ingresos de los jubilados futuros, más tiempo de trabajo y un financiamiento de este proyecto a través de las clases medias, que no se animaron a hacerlo público, pero que ya lo tienen pronto. Y eso también se juega el 27 de marzo. Bueno, el agradecimiento a los compañeros que nos han acompañado en la jornada de hoy, el agradecimiento a los oyentes y recordarles un par de cositas. Sacamos un bono de colaboración para financiar esta campaña hacia el 27 de marzo, votando sí, de 100 pesos. O sea que todo aquel oyente que quiera colaborar y ser parte de esta campaña, le estamos agradecidos y le llevamos a su casa. Sabido es que nosotros hacemos la campaña a esfuerzo, pulmón y prácticamente sin recursos, pero eso lo sanamos con el compromiso que tenemos. Y lo otro es hacerles saber que de todos los lunes a las 20 horas nos juntamos en la comisión local del sí, es abierta a todo aquel compañero, vecina que quiera dar una mano, estamos abiertos y bueno, lo invitamos a las 20 horas en local del SOCA. Será hasta la próxima y muchas gracias. Votamos sí por el país y por nuestra gente.